Muy buenas a todos, aquí Lucastron741 y en el vídeo de hoy estamos en la tercera parte de nuestra saga de tutoriales de cómo crear un inventario en Unity en esta versión mejorada y renovada. Así que comencemos. En el video anterior habíamos llegado a ver bastante de la script de inventario, item UI y también la de database, aunque de item UI e inventory nos quedaron un par de métodos y cositas por ver, así que eso es lo que vamos a ver en este video. Así que comencemos con el inventario. Del inventario, lo que habíamos visto en el video anterior fue simplemente la creación de esta property, el método awake que lo utilizamos en conjunción con la property para crear el singleton. El singleton era simplemente una forma de poder utilizar esta script o esta clase, mejor dicho, a lo largo de nuestro juego sin necesidad de instanciar la clase. Y también habíamos visto el método updateParent, que lo que nos permitía, como dice su nombre, era actualizar los padres de los distintos ítems a medida que los vamos arrastrando y esto que el otro. Así que comencemos a ver el resto de las cositas. Empecemos primero por esta gran cantidad de variables que tenemos, aunque de nuevo, como pueden ver, la mayoría son privadas, algunas serializadas justamente para que las podamos ver en el inspector, pero bueno. Comencemos. Primero que nada tenemos este GraphRay, el cual es del tipo Graphic Racecaster, el cual es justamente el que nos permite crear ese rayo del cual hablamos en el video anterior, para poder justamente detectar con qué colisiona el ítem al momento de ser soltado y demás. O sea, lo que usamos por acá en algún ladito del onBegin-Drag. Vamos a buscar el inventory. Acá está, inventory.instant.graphRay y creamos el raycast. Bueno, simplemente está para cumplir esa función, por eso es que lo dejamos público. Incluso, sí, nada más es eso, o sea, lo dejamos público justamente para poder setearlo en el inspector y para que pueda ser accesible en el item UI, ¿no? Luego tenemos una referencia también a la base de datos llamada DB, esto justamente para poder tener acceso a nuestra base de datos y buscar, actualizar y demás nuestros elementos basados en los ítems que estén dentro de esa base de datos. Luego tenemos un public int, el cual se llama slots counts. Esto es algo de lo nuevo que fuimos metiendo, que es una cantidad de slots por defecto, que como pueden ver yo la seteé en 35. Esto es puramente arbitrario, ustedes lo pueden elegir el valor que más les guste, pero lo importante es que la hacemos pública justamente porque, como vieron en el primer video cuando mostrábamos ahí un poco las features nuevas, nosotros vamos a poder actualizar la cantidad de slots para que, por ejemplo, nuestro jugador pueda ir aumentando su inventario a medida que vaya progresando o encontrando bolsas o, bueno, la lógica que ustedes quieran meterle. Así que, bueno, esta variable se encarga justamente de contabilizar eso. Luego, como pueden ver, acá tenemos un public bool is open, el cual tiene un atributo que se llama read only. Este es un atributo personalizado que lo creé y que lo vamos a ver más adelante. No sé si lo vamos a llegar a ver en esto, pero bueno, cualquier cosita por ahora esto lo pueden omitir. Simplemente lo que hace esto es que sea digamos que una variable sea pública, sea visible en el inspector también, pero no sea editable. Simplemente para evitar toquetearlo ahí. En realidad es puramente igual un capricho mío. Ustedes pueden directamente no usarlo, o sea, el inventario va a funcionar igual. Y esta variable booleana, como indica su nombre, nos va a decir cuándo está abierto o no el inventario. Luego acá tenemos un private player script que lo llamamos player y que lo serializamos para poder setearlo desde el inspector. Esto es una script simple que creé para mi jugador, no es nada del otro mundo. Es más, les voy a mostrar un pantallazo para que puedan copiar y pegar, porque la verdad que no tiene ninguna lógica loca. Esto lo van a poder omitir porque es un paquete que descargué de la Unity Asset Store, que es justamente para tener un First Person Controller ya para arrastrar y utilizar. Si quieren, igual lo voy a dejar en los comentarios para que lo puedan descargar. Y en caso de querer usarlo, lo pueden usar. Está bastante bueno, es simple de utilizar. Pero si no, simplemente pueden omitir esta variable personLook. No le hagan caso a esta línea ni a esta línea. El resto lo pueden copiar y pegar. Fíjense que simplemente tenemos una
una variable pública del tipo transform que es item spawn. Acá es obviamente donde van a spawnear los ítems cuando los dropiemos. Una referencia al inventario que igual es privada, como pueden ver. Incluso la seteamos en el start haciendo igual a inventory.instance. Que esto en realidad no es tan necesario porque como es ya lo tenemos como singleton, no es necesario, pero bueno. Y eso lo hacemos en el start. Y en el update chequeamos que si el usuario, el jugador presiona la tecla I, llamamos a inventory.toggleInventory, que ahora lo vamos a ver, que justamente lo que va a hacer es abrir o cerrar el inventario. Si le llama la atención que hace este setCamMoveCamera, simplemente lo que setea es si puede mover o no la cámara del jugador. Esto es justamente para evitar que si cuando tengamos lo que sería el inventario abierto no podamos mover la cámara y eso, pero como les dije, esto es lógica de ese paquete que descargué de la Asset Store. Si ustedes no lo están usando o tienen su propio controlador, no necesitan ni esta línea, ni esta línea, ni esta línea. Así que nada, esa es la script de play, como pueden ver, bastante simple. Luego tenemos un private game object, el cual llamamos inventory toggle. Este inventory toggle es básicamente una referencia a este botoncito que tenemos acá, el de la cruz, para cerrarlo o no. Y luego tenemos un transform, el cual es el slot prefab. Esto es para holdear justamente el prefab del slot. Recuerden que esos los habíamos creado en el primer video. Acá dentro de UI lo tengo slot. Simplemente, bueno, a ver si lo puedo arrastrar acá. Inventario, toggle, slots, y lo meto por ahí y ahí está, este es el slot. Simplemente es una referencia a eso porque justamente necesitamos tenerlo referenciado para poder spawnearlo. Ahora van a ver un poquito más abajo. Luego una referencia al item prefab también. Luego tenemos referencias públicas ya a deletion prompt. Recuerden que estos elementos los creamos en la UI, no creamos la script todavía, eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero lo que pueden hacer para no estar comentando y descomentando el código, pueden dirigirse a el panel project. Como pueden ver, yo lo tengo organizadito acá como scripts, y dentro de scripts tengo database y todas estas, y acá pueden darle clic derecho, create, C# script, y crear una script vacía por ahora que se llame deletion prompt, justamente para poder tener algo a lo que arrastrar acá. Y simplemente va a ser una referencia para el cartel de eliminación. Lo mismo va a pasar para el cartel de description. Acá la misma lógica, pueden crear la script y dejarla vacía por ahora. Luego tenemos acá una private list, que como pueden ver es una lista del tipo item UI, o sea, una lista de la script que tenemos acá. Y justamente esta va a ser la lista de nuestro inventario, ¿no? Cuántos ítems tenemos actualmente. Luego tenemos una variable booleana, que esta la vimos en el video anterior, de items delete mode enable, que lo vamos a setear por código, por eso no necesitamos que sea pública acá en este caso, pues lo vamos a hacer todo dentro de acá, del inventory. Y lo que va a hacer es mostrar o no el cartelito, el botoncito de eliminar en cada uno de los ítems. Luego tenemos una referencia al slots container. Y por último una lista privada también de slots, que esto es justamente para tener una referencia de todos los slots que tenemos creados hasta el momento, pero de su transform, ¿no? Como pueden ver, no son son varias, varias variables, pero dentro de todo ahora van a ir cobrando sentido a medida que vayamos viendo el código. Vamos a comenzar primero con el método start, que como pueden ver acá, ya de arranque tenemos un for. Este for lo que va a hacer es justamente me sale el nombre de la versión en inglés, que sería populate, popular, no sé si sería eso, que básicamente va a rellenar nuestro inventario con slots nuevos, justamente para que cada vez que le demos al play, ven que yo acá no tengo ningún slot. Incluso si yo veo en slots, voy a viewport y content está vacío, apenas le doy play, que bueno, ahora le va a tomar un cachito, abro y como pueden ver ahí tenemos todos los slots rellenos. Y si después se toman el tiempo de contarlo, van a contar que son 35, que es el numerito que les mostré arriba. Por eso es que acá tenemos el slots count, esta variable que yo la puse en 35. Simplemente hacemos un for que va a recorrerse la cantidad que nosotros le indiquemos en slots count. Y lo que va a hacer es crear un nuevo slot llamando a instantiate. Va a usar como prefab el slot prefab.
y lo va a volver un hijo del slot container, por eso es que tenemos la referencia acá de slot container. Y ese nuevo slot lo va a agregar a la lista de slots. Así tenemos la lista actualizada con todos los slots que hay. Simplemente eso, y con esta línea ya tenemos todos los slots listos para usar. Luego seteamos esto nada más que para tenerlo por defecto. El is open en true. También lo pueden tener en false, eso es indistinto. Y luego automáticamente llamamos a toggle inventory. Esto para cerrarlo. Justamente esto para que se pueda crear todo y se cierra automáticamente el inventario. Como ustedes se darán cuenta, yo apenas le doy play, si bien esto está activado, cuando arranco en realidad no aparece activado. Es justamente para que suceda eso. Así que es importante que los metamos. Esto por ahora no le den importancia, es simplemente para agregar un par de ítems. Esto es puramente por testing. No lo van a hacer normalmente en el start ustedes, pero con este método add item, que como pueden ver se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, es la cantidad de ítems que aparecen en el inicio del juego. ¿Ven? Ahí, no, bueno, 6 no, porque justamente están las otras cantidades. A ver si ahí lo tenemos. Claro, ven, porque acá hay varios que son repetidos del mismo ID, entonces se stackean porque son acumulables. Pero bueno, con esto es una formita de meter un par de ítems por default. Simplemente eso es en el start, como pueden ver no es mucho y ya tenemos esa funcionalidad. Ahora vamos a ver justamente el método este que vimos acá recién, que es el add item y que es el que va a hacer bastante magia. Como pueden ver recibe un ID, que ese ID es en base a la base de datos. Va a ser el ID del ítem que queremos agregar y una cantidad que es cuánto queremos agregar de ese ítem. Y lo que va a hacer primero que nada, como pueden ver, es chequear si ya hay un ítem preexistente que sea válido. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a acceder a nuestra lista de ítems, que recuerden que es la que va a holdear ítems del tipo item UI. Y que bueno, va a tener todos los ítems que tengamos hasta ese momento en el inventario. Va a usar el método find, el cual nos pide un predicado. Como pueden ver es casi como una función flecha. Sí, es una función flecha o un delegate. En el que nosotros vamos a recibir un ítem que va a ser, digamos, este find lo que nos permite es meter una función acá adentro. De tal manera que esta variable, el que yo la puedo nombrar como yo quiera, yo la llamo ítem porque como estoy adentro de ítems en plural, cada uno de esos va a ser un ítem. Entonces, cada ítem, esto lo que va a hacer es buscar dentro de ítems cada ítem que coincida con esto que le pasó acá. Acá ya le pasó una condición. ¿Qué condición? Bueno, va a buscar un ítem que tenga como ID el mismo ID que yo le estoy pasando acá a la función. Y que además, acá lo que va a chequear es si se puede stackear. ¿Por qué? Porque fíjense que va a chequear si itemData. O sea, acá, perdón, primero accede al ítem, que como es item UI, tiene la variable itemData. ItemData, entre toda la información que nos devolvía el max stack, que era la cantidad máxima de stackeo que podía tener un ítem. Que si no es stackeable va a ser siempre 1 y que si es stackeable va a ser más de 1, puede ser 3, 4, 5, lo que fuera, ¿no? Entonces, va a chequear si hay algún ítem que tenga el mismo ID que el que yo le pasé al momento de llamar a la función. Y además, por eso ponemos el ampersand, y además, el max stack de ese ítem que está dentro de la lista es mayor o igual a la cantidad que tengo de ese ítem dentro de la lista más la cantidad que yo quiero agregar. Bueno, si hay algún ítem que coincida con eso, guardámelo acá. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una manzana, que vamos a decir que Apple tiene un max stack, vamos a ponerle max por ahora, un max stack de 5 y actualmente tiene una cantidad Q de 3. Por así decirlo, ¿no? Bueno, yo llamo a esta función pasándole el ID de Apple, que es 0, ID 0, ahí está. Y le paso una cantidad Q que va a ser 5, por ejemplo. Bueno, entonces acá lo que va a chequear es, a ver, item find, va a chequear un ítem. ¿Hay algún ítem con el mismo ID? Sí, existe porque yo ya tengo este Apple acá.
Perfecto. Sigue con la validación. Ese ítem, o sea, este Apple de acá, tiene un max stack mayor a la suma de la cantidad de ese ítem más la cantidad que le estoy pasando. Bueno, a ver, el max stack es 5 y la cantidad que tengo de ese ítem es 3. Yo le estoy pasando una cantidad de 5. 5 más 3 es 8. 8 y este 5 de acá no es mayor a 8. Por ende, no va a encontrar ningún, digamos, el ítem que yo ya tengo en la lista no existe. O no me lo va a devolver. ¿Por qué? Porque este ítem que está acá no es válido para stackear. Entonces va a devolver null. Y esa es el siguiente chequeo que hacemos acá. ¿Por qué? Porque si preexistent valid item es distinto de null, quiere decir que efectivamente encontró una manzana. Vamos a decir que, por ejemplo, le pasé, al llamar a la función, llamé con 0,1. Entonces lo que va a chequear es que hay una manzana y que la cantidad que le quiero pasar es 1. 1 más 3 es 4. Perfecto. Entonces 4 no supera el max stack. Así que los puedo juntar. Bueno, entonces lo que va a hacer es a ese preexistent valid item, o sea, al ítem que yo ya tengo en la lista, le va a sumar la cantidad y no va a hacer nada más. Por eso hace el return. Ese sería el caso simple, ¿no? Ahora, en el caso distinto de que, por ejemplo, le estábamos pasando una cantidad de 5, ahí ya no puedo sumar las cantidades, entonces tengo que agregar un ítem nuevo. Bueno, entonces acá lo que va a hacer es hacer un for recorriendo todos los slots que tengo actualmente, por eso slots.count, y lo que va a chequear es en cada uno de esos slots si el child count de ese slot es igual a 0. Acá de nuevo estamos usando un ternario, ¿no? Que recuerden que nos permite crear, es básicamente una forma distinta de escribir el if. Entonces, recuerden que si child count es igual a 0, quiere decir que el slot está vacío. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros tenemos acá un slot con un ítem, tiene un hijo efectivamente. Si un slot está vacío, no tiene hijo, por ende child count es igual a 0. Así que si hay alguno de estos slots tiene un child count igual a 0, quiero que devuelva null. Caso contrario, quiero que obtenga el primer hijo, que va a ser el único en realidad, el primer hijo de ese slot, y quiero obtener el componente item UI de ese slot. O sea, básicamente, si vamos a dar, esto lo voy a dejar en pausa para si no lo tenemos al Pepe. Ahí está. Si yo chequeo que hay algún slot que tiene child count distinto de 0, quiere decir que tiene un hijo. Entonces accedo al primer hijo, que va a ser el único, y de este hijo accedo a la script item UI que tenga, que es lo que hago con el get component de acá. En cualquier caso, entonces, item slot puede ser null o puede tener el valor de alguna script, ¿no? Y ahora lo que chequeamos es, bueno, a ver, si item in slot es igual a null, quiere decir que tenemos un slot vacío. Entonces lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a instanciar un item prefab, que ya lo teníamos en la variable, y le vamos a decir que por defecto sea hijo de transform, o sea, que sea hijo del inventario en general. No nos interesa por ahora la posición porque se la vamos a asignar ahora con el update parent. Y lo importante es que de esa instancia vamos a obtener la script item UI, que es la que vamos a utilizar. Entonces, ahí creamos una copia del ítem, ¿no? Esa copia vamos a llamar al método initialize item, que ya lo habíamos visto en el video anterior, pasándole el ID y el quantity. Esto simplemente lo que se va a encargar es de que el ítem que creamos, que se crea vacío, se rellene con la información correspondiente. Una vez que lo tenemos rellenado con la información correspondiente, lo agregamos a la lista de ítems y le actualizamos el parent. ¿En base a quién? Y bueno, le vamos a decir, che, mira, quiero que item copy sea hijo de la posición esta, o sea, del slots i. ¿Por qué? Porque sé que item in slot es nulo, porque ese slot, esa posición del slot tiene un child count igual a 0, o sea que lo puedo poner hijo de ahí. Eso sería en el caso de que el slot está vacío. Caso contrario, o sea que el slot no está vacío, lo que vamos a chequear es algo muy parecido, en realidad es lo mismo que hicimos acá con el find. Fíjense, vamos a chequear primero que nada si el ítem que está en el slot tiene la misma ID que el que estamos queriendo crear, el que estamos queriendo ingresar, digo. Y nuevamente vamos a hacer el chequeo que ya expliqué anteriormente, así que no lo voy a explicar, el de sumar las cantidades.
Si se pueden sumar y juntar, simplemente al ítem que ya está en el slot le agrego la cantidad que agregué. Y ejecuto un break, esto me olvidé mencionarlo en el de acá arriba, en los dos casos, fíjense que ejecutamos un break justamente para cortar el for ahí porque no queremos que siga ejecutando esta lógica en el resto de los slots. Y con esa simple lógica ya tenemos la capacidad de agregar ítems en nuestro inventario, a la vez que también va a detectar si se pueden stackear y va a tratar de hacerlo. Si no lo puede hacer, simplemente lo va a crear en un slot vacío. Luego, esto bueno sería el add item. Luego tenemos el delete item, que este creo que también estaba en item UI y les dije que lo dejaran comentado. O sea, ahora van a poder descomentar todas estas líneas que le dije en el video anterior que comentaran. Delete item, como pueden ver, no recibe ya un ID. ¿Por qué? Porque un ID no nos sirve en el caso de querer eliminar un ítem. ¿Por qué? Porque estos tres elementos de acá tienen ID 0 y este tiene un ID 1. Si yo digo eliminar ítem con ID 0, me va a borrar las tres manzanas. No, yo quiero borrar, por ejemplo, esta manzana de acá. Entonces, si es algo específico, le voy a decir, che, quiero que borres este ítem en particular. Y lo siguiente que vamos a querer aclarar es cuánto queremos borrar de ese ítem. Y esta es una aclaración también parecida a la versión anterior de si lo estamos eliminando por uso o porque el usuario lo quiere. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, por uso va a ser cuando el usuario lo consuma dándole por ejemplo doble clic. Y caso contrario sería que el usuario elija el botón eliminar, por así decirlo. Luego tenemos, perdón por el corte, tenía que tomar un poquito de agua. Bueno, como les decía, luego tenemos acá la lógica de buscar el ítem que queremos eliminar. Para eso vamos a usar nuevamente, bastante parecido a lo que hicimos en el add item, la función find de las listas. Y vamos a buscar un ítem. Ven que acá, como les dije, el nombre es totalmente a su gusto. Yo en este caso lo llamé it. Entonces vamos a buscar un ítem que sea igual al ítem que le pasé. Por eso es que justamente acá pasamos ítem, la script, por así decirlo. Porque esta validación solamente va a ser verdadera con el ítem que efectivamente nosotros queremos eliminar. Acá no estamos comparando IDs ni nada que pueda confundirse, sino que estamos comparando script a script. Entonces, con esto vamos a obtener el ítem que queremos eliminar, que lo vamos a dejar guardado acá. Y de acá lo que vamos a hacer es llamar a item.delete.quantity y le vamos a restar básicamente la cantidad que nosotros queremos. Como pueden ver, esto obviamente va, si es un ítem stackeable, si es un ítem stackeable, perdón, que acá le agarró un bobazo, ahí está. Si es un ítem stackeable, se le va a restar la cantidad que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, si yo indico 2, acá me debería quedar 1. Entonces, va a ser esa resta. Y ahora lo que va a chequear acá va a ser una validación de si no es por uso. O sea que el usuario lo eliminó porque quiso, digámoslo, porque lo quiere sacar del inventario. En ese caso nosotros vamos a querer spawnear ese elemento, o por lo menos la cantidad que se eliminó. Entonces acá hay un debug log que simplemente se me chispoteó, esto no debería quedar acá. Pero bueno, acá lo que hacemos, como pueden ver, es crear otro objeto llamado spawn item, que nuevamente hace uso de la clase base item que mencioné en el video pasado, que la vamos a ver, no creo en este video, pero bueno, esta parte sí de nuevo la van a tener que dejar seguramente comentada, pero simplemente lo explico rápido. Creamos una instancia del item.itemData.item. Recuerden que este ítem es el que está en la base de datos. Y va a hacer referencia justamente al prefab, por así decirlo. No al prefab específicamente, pero bueno, como una especie de prefab que vamos a tener del ítem para que spawnee en donde nosotros queremos. ¿Y dónde es que queremos que se spawnee? Bueno, le vamos a decir que el spawn item cambie su posición a player.itemSpawn.position. Recuerden que cuando les mostré la script del player había creado... teníamos una variable que se llamaba itemSpawn, que es justamente un transform, el cual nos va a decir dónde queremos que se spawnee, y para eso justamente lo estamos usando acá. Luego llamamos a un método
que nuevamente no vamos a ver ahora porque se va a ver cuando estemos con esta clase, que se llama setDataById, que es muy parecido igual, para que se den una idea, a initializeData de ItemUI. O sea, básicamente le carga las propiedades correctas en base al ID y a la cantidad que le pasamos al ítem que acabamos de crear. Simplemente es eso para el uso. Ahora, queda una verificación más por hacer. ¿Qué pasa si yo tengo 3 ítems y elimino la cantidad de 3? Bueno, entonces ahí automáticamente eliminé todo el ítem entero. Entonces ya no quiero que me quede el iconito acá. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es chequear si quantity es menor o igual a 0. Simplemente vamos a decir que el item to delete .xparent sea, en realidad acá vamos a acceder al xparent, que recuerden que es básicamente el slot en el que está. Vamos a acceder al componente image y le vamos a decir que el fill center sea igual a false para que quede vacío como estos que están acá. Y luego simplemente lo vamos a remover de la lista de ítems porque ya no lo vamos a tener más. Y vamos a destruir el GameObject completamente para que ya no quede. Simplemente con eso ya tenemos el delete item. Luego tenemos el toggle delete mode. Este es bastante simploncito. Y fíjense que lo que va a hacer es agregar la funcionalidad de que cuando apretemos el botón delete, esperen que lo tengo en pausa, muestra o no el botoncito este de eliminar. Para eso simplemente lo que hacemos es, primero, invertir el valor que tengamos de items delete mode enable. Ese es el booleano que les dije que íbamos a controlar acá. Como pueden ver, acá lo estamos controlando. O sea que si está en true lo va a dejar en false, si está en false lo va a dejar en true y así viceversa. Y lo que va a hacer después es hacer un for each recorriendo dentro de la lista de ítems. A cada ítem le va a llamar el método enable deletion, que no recuerdo si lo vimos. Déjenme ver si... Sí, enable deletion lo vimos. Que simplemente lo que hace es setear setActive el valor que nosotros le pasemos. O sea, puede ser true o false. Entonces le vamos a pasar justamente el valor del booleano. Si es true, enable deletion va a ser true, o sea que se va a mostrar los cartelitos. Y si no, va a ser false y los cartelitos se van a ocultar. Simplemente eso, no es nada complejo. Acá tenemos el toggle inventory, que este justamente es el que les mostré que llamamos en el player. Y que lo único que hace es chequear si ya está open, o sea, si el inventario está abierto y items delete mode is enable, o sea que estamos en el modo, digamos, de eliminar, que estamos viendo las X. Primero que nada va a llamar a toggle delete mode. ¿Esto para qué? Para que si yo tengo activo si yo tengo activo este método y cierro el inventario, la próxima vez que abra yo quiero que esté desactivado, no que siga en modo delete. Bueno, justamente hace eso, hace ese chequeo. Vamos a volver acá. Entonces, si estaba abierto y estaba en modo eliminar, primero desactivalo. Y luego lo que hace simplemente es, primero que nada, resetear la posición de este inventario. Esto lo hacemos con getComponentRecTransform anchor position, que sea igual a vector 0. Esto es simplemente el equivalente a agarrar así el inventario y decirle, si yo, por ejemplo, lo arrastro acá, es poner esto en 0 y esto en 0. Como pueden ver, ahí se resetea. Luego llamamos a inventory toggle.setActive, lo contrario de isOpen, para deshabilitarlo. Y luego cambiamos el isOpen por la contraria de isOpen. O sea, suena medio intrincado, pero es bastante simple. O sea, es simplemente invertir el isOpen y el inventory toggle. Nada más que eso. Y después tenemos estos métodos que son bastante cortitos, que como pueden ver son showDescription, el cual nos pide un ítem. Y lo que va a hacer es a descriptionUI.GameObject le va a decir que setActiveTrue, o sea, para que aparezca la descripción. Y va a llamar a un método que, como todavía no vimos la script de descriptionUI, por ahora esta línea ustedes la pueden dejar comentada, pero es un método que se llama show y que, como pueden ver, nos pide un ítem. Entonces ahí le pasamos ese ítem mismo. Luego tenemos highDescription, que va a ser lo contrario. Simplemente va a setear en false el GameObject de la descriptionUI para que se oculte. Y por último tenemos el showDeletionPrompt, que es el que va a aparecer cuando querramos eliminar algún elemento con más de una cantidad.
Acá no lo tengo seteado, pero bueno, por eso me está tirando el null reference. Que igual los seteos los vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué iba a decir? Bueno, entonces lo que hace es setearlo en el GameObject en true para que aparezca y llama a otra función que nuevamente, como deletion prompt, por ahora la tenemos como una script vacía, no lo van a poder ejecutar, así que esta línea déjenla comentada, pero se llama setSliderData y también nuevamente nos pide un ítem. Ahí le vamos a pasar el ítem que recibimos. Y por último tenemos el método addMoreSpace, que es el que vamos a llamar cada vez que nosotros querramos aumentar el espacio del inventario, como mostré en el primer video, ya sea una vez que agarramos alguna bolsa o algo que simule que podemos tener más espacio. Lo único que va a hacer, como pueden ver, es recorrer nuevamente va a ser un for, pero que no va a recorrer todos los slots, sino que simplemente va a ejecutarse la cantidad de veces que nosotros le indiquemos en slots to add. O sea que si nosotros queremos agregar 5 slots nuevos, entonces este for se va a ejecutar 5 veces. Y acá es básicamente lo mismo que vimos en el start. Creamos un nuevo slot, en base al slot prefab le decimos que sea un hijo de slot container y lo agregamos a la lista de slots. Nada más que eso. Y ahí ya nos quedaría toda la script de inventario. Voy a pasar rápidamente a Item UI para así podemos cerrar el video y que no se nos haga tan largo como siempre. Y de acá, de los métodos que nos quedaron colgados, simplemente vamos a ver el de delete, que como pueden ver es un public void para que se pueda llamar desde la UI. Y lo único que hace es llamar a inventory.instance.highDescription. Esto para que al momento de eliminar un ítem se oculte la descripción, para evitar algún bug de que quede la descripción volando o cosas de ese estilo. Y acá lo que va a chequear es la cantidad que tenemos de ese ítem. ¿Por qué? Porque si la cantidad es mayor a 1, lo que queremos es mostrar el show deletion prompt, que esto es lo que les comenté. Acá queremos que aparezca cuánto querés eliminar de ese ítem, porque es más de 1. Y como nos pide un ítem UI, le vamos a pasar this, que es la script en la que estamos actualmente. Caso contrario, o sea que quantity es igual a 1, simplemente llamamos a delete item, le pasamos como item UI this, o sea esta script, como cantidad 1, ¿por qué? Porque si es una sola cantidad, lo podemos hardcodear acá nosotros. Y si es by use, o sea si es por uso, le vamos a decir que sea false, porque este delete es el que vamos a llamar cuando apretemos en la X. Así que si estamos apretando la X, no lo estamos consumiendo, por ende by use va a ser false. Luego tenemos los métodos onPointerEnter, onPointerClick y onPointerExit, que estos son cuando el mouse pasa sobre este sería cuando el mouse entra en el ítem, este cuando lo cliquea, este cuando sale del ítem, o sea cuando ya no lo estamos hovereando, por así decirlo, y los vamos a usar justamente para mostrar o no la descripción, ¿no? Que es para lograr el efectito de que cuando pasamos, esperen que ahora no sé por qué se jodió, creo que es porque toqueteé un par de cosas. A ver, ahí está. Que es cuando nosotros ponemos el mouse sobre el ítem, se nos muestre la descripción. Eso lo logramos justamente con onPointerEnter, que lo primero que chequeamos es que eventData.dragging sea false. ¿Esto es para qué? Para evitar que se muestre la descripción cuando estamos arrastrando. ¿Por qué? Porque eso no lo queremos, obviamente. Entonces, si no estamos arrastrando, vamos a llamar al método showDescription, le pasamos this como ítem. Luego vamos a ver rápidamente el pointerExit, que es lo contrario, o sea que queremos que cuando el mouse ya no esté sobre el ítem, llame a highDescription. Y ahora vamos a ver el onPointerClick, que es un cachito más complejo, ponele. Acá nuevamente vamos a hacer la verificación de que... No, perdón, acá. Acá vamos a hacer la verificación de que eventData.clickCount sea igual a 2. ¿Esto para qué? Justamente para chequear que le estamos haciendo doble clic, porque recuerden que yo les dije que el consumo, ahí como pueden ver, el consumo lo vamos a hacer haciendo doble clic. ¿Cómo logró eso del doble clic? Simplemente diciéndole que cuando la cantidad de clics que sea 2, acá pueden poner 2, 3, bueno 3 sería medio raro, pero bueno, ustedes saben, pueden elegir el valor que ustedes quieran. Si quieren que sea con uno solo,
entonces esto lo dejarían comentado, pero bueno, les va a interferir un poco con el dragging, porque cuando hacemos el dragging nosotros estamos haciendo un clic. Entonces yo, para simplemente dejarlo funcional y no me parecía mal que le tengamos que hacer doble clic para consumir los ítems. Lo primero que hacemos al consumir un ítem es, primero que nada, ocultar la descripción. Luego llamar a itemdata.item, que esto nuevamente es en referencia a la variable que hace uso de la clase baseItem, que como les dije no la vamos a ver en este video. Pero bueno, esta línea nuevamente la pueden dejar comentada. Acá es donde, como pueden ver, llamamos a un método use, que justamente es el que nos va a permitir hacer uso del ítem. Y luego llamamos a la función deleteItem. Acá, como nosotros decimos que vamos a consumir un solo ítem por doble clic, lo que le pasamos es, obviamente, this como item UI, la cantidad 1, y ahora sí le decimos que es by use, así que le decimos que es true. Y ya con eso nos queda, si no me equivoco, ya vimos todos los métodos de item UI y inventory. En el video que viene vamos a ver baseItem. Por ahora les dejo así un pantallazo por si quieren copiar y pegarlo. Después en el video que viene lo voy a explicar bien para que sepamos cómo se usa. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan podido entender más que nada. Y no tengo mucho más para decir. No olviden suscribirse, darle al like, comentar, que saben que con eso me ayudan una banda, compartir el video, unirse al server de Discord, que ahí siempre, si bien acá no estoy tan activo, ahí siempre trato de estar lo más activo posible y ayudar. Y bueno, sin más que decir, nos vemos.